donde le estamos dando un giro diferente al programa. Así como está Alejandra hoy con nosotros, la próxima semana puede que regrese, si tiene tiempo, y si no, vamos a invitar a más personas. Porque lo que estamos haciendo es abrir el programa a más invitados también, y pues queremos que se vayan sumando, ¿no? Claro. Sí, estaremos muy contentos que nos puedan apoyar y pues, obviamente muy contentos hoy. Muchas gracias. Ya nos trajiste toda la biblioteca ahí, sí, sí. Escrita, te digo, le falta la pluma. Más que preparada. De hecho, sacamos a Alejandra, ella que vive nomás en el mundo clásico, pues tuvimos que sustraerla al modernismo. Sí. Me estriparon del Renacimiento. Sí. No, pues ahí, ella que los trae en el Renacimiento y con los griegos clásicos, entonces, ni modos. Pero siempre los cambios son muy buenos, porque nos hacen recapacitar a veces, y además, si te das cuenta, no hay nada nuevo. Entonces, son cosas que se van repitiendo. Esa es la ventaja de la filosofía, que podemos hablar de un tema y de otro, y los personajes, los filósofos, siempre vuelven a aparecer, que va a ser el caso de esta nueva giro que le estamos dando. A final de cuentas, la filosofía son preguntas, ¿no? Así es. Por eso volvemos a las mismas preguntas. Sí. Y bueno, la vez anterior estuvimos viendo el programa de, ¿cómo se llama? El Tao Te Ching, ¿no? De Lao Tse. Y pues espero que les haya gustado. Ahí está, ¿no? La reacción. Cualquier cosa que quieran aportarnos, estamos aquí recibiendo mensajes y todo. Cualquier pregunta que gusten hacer, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Y recordar que a partir de la semana pasada ya estamos transmitiendo en vivo por YouTube. El canal viene siendo pueden buscar también por el Dispensario Filosófico y como Ecumene también. Y aquí en un ratito más les vamos a pasar la línea para que nos puedan hacer contacto. Bien, empezamos el día de hoy entonces con racionalismo. Sí, racionalismo, es el tema de hoy. ¿Qué tal? El famoso Descartes. El famoso Descartes. ¿Sí? Todo lo conocemos como matemático, ¿no? Lo vimos en su plano cartesiano, etcétera, en la escuela, en la secundaria, ¿no? E incluso creo que en la primaria. Si no, pues hoy se van a enterar. No pasa nada. ¿De qué va? Sí. Pero más que físico, fue un gran filósofo y pues es el creador de una nueva forma de pensamiento que desarrolla toda una ¿cómo se llama? Una serie de movimientos y revoluciones, ¿no? Así es. La cultura, en nuestra forma de ver la vida. Bien, ¿Te acuerdas de Descartes? ¿Todavía te duele? Todavía me duele porque me lo envenenaron al pobrecito. Sí. Bueno, aparentemente se enfermó, pero más bien dicen que le dieron un tecito. Por incómodo. Sí. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre Descartes, como decía un maestro, o como nos decía riéndose, o como dicen ustedes, Descartes, y luego se reía con una risilla de jijiji, medio burlona. Quizá recurado el señor. Bien, el racionalismo, pues lo podemos entender como una corriente filosófica, como un pensamiento o una escuela también, dentro de la misma filosofía, la cual surge entre los siglos XVI y XVII. Tanto y lo vamos a ver más adelante con una placa que nos van a poner adelantito, tanto el racionalismo como otras escuelas surgen casi al mismo tiempo, después de la Edad Media, y cuando llegamos al siglo del 480, que es en el 1500, o sea, en el Renacimiento, se hace un regreso hacia la filosofía clásica, la grecolatina, pero también de aquí surgen nuevas corrientes de pensamiento, y estas son las que se van disparando, alejándose hasta cierto punto de las relaciones que se sostenía con pues la época medieval, todo lo que sonaba patrístico. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Alejarse, pero también entrar al razonamiento. Y este racionalismo, ¿en qué se va a fundamentar? ¿En qué se va a basar? En la razón.
simple y llanamente va a ser todo lo que sea razonado, nuestro conocimiento, todo lo que nosotros aprendemos va a ser recibido a través de qué? De ese punto, de esa perspectiva que viene siendo la razón y por ende el razonamiento. Alejandra, ¿qué puedes comentar? Pues como lo señala Félix, el racionalismo es una posición filosófica de la epistemología que tiene como primacía al saber. Entonces, Descartes lo que hizo fue crear un método filosófico basado en las matemáticas. Entonces mezcló lo que es la geometría y el álgebra, una especie de, como digamos, una matemática analítica. Esta transición, este cambio que se vio del alejamiento, como lo mencionó Félix, de la época medieval, también se puede como ver un antecedente entre, o sea, ahorita que mencionaron hace rato la filosofía antigua, también un tiempo en que la filosofía era sinónimo de saber racional en la época clásica, que abandonó los mitos, y también ocurre en el siglo XVII con Descartes, cuando se abandona pues estructura medieval. Ok. Eso de la geometría analítica está muy interesante, ¿no? Sí. Cómo logra a través de la razón, pues, llegar a describir aquello que es la materia, la extensión. Y bueno, en ese sentido, la separación precisamente del cuerpo, del cuerpo, de la materia y de la mente. Sí. Entonces, ahorita hablamos igual de las sustancias, ¿no? Pero ¿por qué hablamos tanto de Descartes? Pues para allá, porque el racionalismo, como estabas mencionando, vamos a hablar de tres al menos. 3 representantes al menos. ¿Cuáles eran? Son René Descartes, Baruch Spinoza, que ya lo hemos visto, ya lo hemos visitado desde la ética, y otro es un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Gottfried Leibniz, o Leibniz como se conoce, ¿no? ¿Qué es lo que fundamentan o qué es lo que se encuentra de ellos? Pues esta relación que tienen de la filosofía y su desarrollo con las matemáticas. Entonces, a través de las matemáticas y además las diferentes acepciones que van haciendo de las mismas, la forma en que lo van desarrollando, sus aplicaciones también, que ya el maestro más adentrado en la matemática y la física nos va a comentar, pero cómo es que los tres llegan a profundizar y además hablarnos a través de los mismos números. Hay que hacer un señalamiento. El día de hoy pues vamos a quedarnos solamente con Descartes, y la siguiente semana seguiremos con el racionalismo, pero ya con la perspectiva de los otros dos maestros. Sí, entonces se supone que ¿cómo se llama? Monsieur Descartes era ¿cómo se llama? Muy flojo, se quedaba siempre hasta el mediodía en la cama. Wow. Se estaba pensando, ¿no? Cuando le decían, ¿por qué no te levantas temprano? ¿No? Pues era la onda de, porque estoy pensando. Entonces cuenta la anécdota de que frente a su cuarto había el muro, ¿no? En el muro había azulejos, y pues de repente hubo una mosca que se paró en la pared, ¿no? En la pared. ¿Ok? Y de ahí en ese punto dijo, ¿cómo le haría yo para decirle a un sirviente que entrara, verdad? Sí, porque pues no se iba a salir, ¿no? Y que fuera ciego y que descubriera en qué punto, en qué lugar, ¿cómo se llama? Está parada la mosca. Y dice, pues cuento el número de azulejos que hay de izquierda a derecha, él con el tacto va a ir contando. Primero ¿cómo se llama? De izquierda a derecha, y después ¿cómo se llama? De abajo hacia arriba, hasta donde está la mosca, y ahí le da, ¿no? O sea, órale, son 2 números. Por coordenadas. Son coordenadas, pues precisamente, es un par ordenado. Pero ¿qué ocurre si la mosca empieza a moverse? Pues entonces, conforme pasa el tiempo, cada punto se va relacionando con otra coordenada, y eso hace que aparezca una línea, y ya una línea estamos hablando de un cuerpo, pero del principio de un cuerpo geométrico. Entonces, si yo agarro x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Esa fórmula, despejo la x o despejo la y empiezo a hacer la gráfica, lo que me da es un círculo. Entonces ya podía yo, problemas geométricos que desde hace muchísimos años no se podían resolver, desde tiempos de los griegos incluso, no se pueden resolver por sistemas geométricos, se pueden ahora resolver por sistemas analíticos. Wow. Y problemas que eran de álgebra, que no se pueden resolver por sus métodos analíticos, se pueden resolver por
¿cómo se llama? Por métodos geométricos. Entonces, eso es un boom, ¿no? Tenemos que recordar, pues, que de repente la civilización ha crecido por cosas muy sencillas, ¿no? La horquilla. ¿Se conoce la horquilla? Es como la hermana chiquita de la horca. ¡Ah! La horquilla. Perdón, Alejandra. No, así soy. Mira, la horquilla es como esta U, ¿no? Que tienen aquí, que utilizan para poner los remos. Sí. Entonces, antes no había remos, pues no había manera o sea, remaban a mano. Todas las canoas, etcétera, se podían mover así, pero no podían pasar. Cuando alguien descubrió o inventó la horquilla, pues, pudieron colocar remos más largos porque sobre ese basa hicieron, ¿cómo se llama? Hicimos barcos más grandes y a partir de eso pudimos cruzar los mares, pues, con solamente un invento tan chiquito, ¿no? Ahora imagínense con la geometría analítica, ¿no? Pues estamos gozando de eso, ¿no? Todo lo que ocurrió a partir de La mosca. ¿Eh? ¿Una mosca? No sabía esa anécdota. Ok, no, pues sí, está curada, ¿no? Que quién sabe si esa anécdota es ficción o eso, pero vaya, ayuda a describir cómo ocurre, ¿no? Entonces esta geometría cartesiana ya de por sí le da muchísimo interés, pero además logra marcar una separación entre la racionalidad, pues, ¿no? y la materia. Ya no hay ahí un juego, ¿no? Por medio de las matemáticas puedo llegar al conocimiento, al saber, no necesariamente de los sentidos. Ahora, ¿quién decía eso? Tomás de Aquino, ahorita que estaban hablando de ¿no? ¿Cómo manejaba Tomás de Aquino el conocimiento? ¿Cómo lo manejaba? Sí, ajá. ¿Era idealista o era materialista? No, era idealista. Bueno. Tomás de Aquino, pues, es más aristotélico. Claro. Partía de los efectos. Sí, de los efectos Y Aristóteles, ¿qué decía, no? Que todo cae por medio de los sentidos. Exactamente. Sí. Entonces, para él dice, no, los sentidos no son necesarios. Ahí es donde se separa precisamente, ¿no? De la escuela medieval, como dices tú, de Tomás de Aquino, ¿no? Sí, porque él se carteaba con Galileo, ¿no? Entonces, cuando se rompió este sistema ptolemaico, ya como se rompió esto, entonces ya existió como otro orden de ideas, o sea, como que Descartes. Le dio prioridad a la razón, porque también Descartes retomó mucho de Platón, en el sentido de que en el Fedón hablan de que los sentidos son engañosos. También para Descartes los sentidos eran engañosos, y también como Platón le daba prioridad a la razón, porque la razón tiene esta cualidad que ya lo hablaba Platón, que también lo retomó Descartes, que es que tiene la razón, que es psique. En su etimología tiene 3 aspectos, pero ahorita me acuerdo nada más de 2, que es lo racional y lo espiritual. Y para Descartes, un atributo del alma era el pensar. Entonces, ¿y por qué la razón? Porque la razón puede contemplar ideas o objetos suprasensibles como son el número y Dios, que Descartes consideraba como ideas innatas o connaturales al ser humano. Sí, el pensar es la esencia de la mente, y la mente es una de las 3 substancias que maneja, sí, que son la Dios, ¿no? Dios, la mente infinita, y el cuerpo, y la materia, perdón. Entonces hay una separación entre materia y cosa. ¿Y cómo llega a ello? Pues a través de ¿cómo se llama? De este trabajo, ¿no? De este proyecto intelectual que reside en ¿cómo se llama? Cómo puedo estar seguro de que lo que estoy diciendo es una verdad, ¿no? Imagina incluso un genio maligno, ¿no? Sí. Pone en duda absolutamente todo. Cualquier cosa que haya aprendido antes, ¿no? El genio maligno, ¿te acuerdas de Félix? Vivía en la villa. Vivía en la villa. De hecho, la idea del genio maligno, pues, lo toma también de Sócrates, ¿no? La idea del... Bueno, no, aquí es distinto. Pero, no, aunque aquí es un poco diferente. Sí, porque el daimon es la conciencia que le habla, y para él el demonio maligno es suponiendo que te está tratando alguna... O sea, puedes suponer que Dios te está dando toda la información, y esa ya sería la cuestión. Me está llegando, pero supongamos que no, que es un demonio el que me está mintiendo, está tratando de hacerme que no vea yo la realidad como es.
¿no? No solamente que yo llegue a aseveraciones falsas, pues, por el puro libre albedrío, o que considere que lo que me está diciendo las cosas vienen de Dios. Vamos a suponer que es de un genio maligno. No quiere que yo encuentre camino en este lugar. Sí, Ajá. Pero eso de todas maneras ¿cómo se llama? No logra impedir que yo siga pensando, ¿no? Al menos, pues, aunque esté atacándome, yo sé que existen. Si me está engañando es porque pienso. ¿Sí? Ese es el famoso cogito ergo sum, ¿no? Sí, que es donde ya ponen, pues, el poner en tela de juicio, ¿no? El pienso, luego existo. De aquí, algo que he encontrado que se me hizo interesante es como en uno de los textos que estaba leyendo dice que el racionalismo inicia por muchas de las cosas que toma como referencias Descartes, pues viene siendo incluso el mismo platonismo y del aristotelismo, al hablar de esta idea de un poco retomada en Platón en cuanto al tiene que ver con la razón, pero quien lo profundiza más pues viene siendo Aristóteles. Y de aquí ya me imagino que debe ser más en base a la misma matemática, ¿no? Cómo lo va desarrollando Aristóteles, pero después cómo profundiza a través de las matemáticas y la geometría, ya viéndolo en el mismo pensamiento que forman tanto los tres filósofos, con el cual le van a dar un poquito más de profundidad. Okay, sí, es que ahí hay un cambio precisamente en el pensamiento del número, acorde a los griegos. El número, el noumen, ¿no? Era considerado ¿cómo se llama? Algo ligado a lo material. Entonces, si estamos hablando del 3, el 3 es 3 vacas, 3 tazas, ¿no? Aristóteles se quejaba amargamente de ese concepto con respecto contrario a Platón, que Platón quería manejar el 3 como que vivía al lado del 4 en la casa, ¿no? Ajá, como idea pues pura. Pero ya el acercamiento de Descartes ya viene precisamente de ya de la razón pura en sí, que la misma razón, ¿no? Se da suficiente abasto para encontrar las cosas, ¿no? Para la construcción del conocimiento. Ajá. Sí, para poder entenderlo. El por qué lo tenemos y todo, pero ya es otra cuestión, ¿no? Porque somos humanos, entonces somos materia divina, y ya entramos en todo este juego, ¿no? Niega la percepción, pues, y se regresa al idealismo. De los sentidos, ajá. De los sentidos. Exacto, pero para él el idealismo no es un mundo de las ideas platónicas, pues. El idealismo es precisamente ¿cómo se llama? La conexión, pues, con la sustancia divina. Esa capacidad de llegar a las formas, que las formas que son modos de las cosas. Y esas modalidades, cada una de esas tienen sus propios modos, ¿no? O sea, sus sustancias. La materia, pues, tiene largo, ancho y profundo. Lo podemos ver, etcétera, ¿no? Lo podemos percibir. Ahora, no hay espacio. ¿Por qué no hay espacio? Para Descartes no hay un vacío. Recordemos que esta noción de que el vacío es el vacío allá fuera del espacio es muy moderna. Es de ¿cómo se llama? De principios del siglo pasado, del siglo XX. Con ¿cómo se llama? El experimento se llama de Michelson-Morley, donde se demuestra que no existe tal cosa como él. Pero para él, la especialidad no tiene que ver con la materia o el mundo físico en sí. Lo niega completamente. ¿Sí? Todo es materia. En medio entre las cosas, de las extensiones de las cosas, hay un éter, pues, o hay un aire, o hay ¿no? Niega tal cual el concepto no, se continúa con el vacío aristotélico. Bueno, pero para Descartes sí hay una realidad extramental. Sí la hay. O sea, no es completamente como idealista como Kant. Para él sí hay una realidad extramental. Sí, claro, sí. La reconoce, o sea, porque divide el universo en dos, en materia y en espíritu. Y llevas como esta dualidad. El que ya pues no lo hace, pues ya, que no vamos a hablar de él porque no toca el programa, pero es Spinoza, ¿no? Que dice que son dos caras de la misma moneda. Ajá. Sí, pues el idealismo también en este caso que maneja Descartes es un poquito más objetivo también. Sí.
Entonces en eso hay una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, es que para empezar, No es idealista, es racionalista. Racionalista. Porque ya arriba es Dios, es la presencia divina, ¿no? Es la sustancia que abarca todas las cosas. Bueno, pero perdón, te interrumpí. También otro punto importante que manejaban este concepto de intuición intelectual, que es la intuición intelectual. Pues en este mismo siglo, ¿no? 17, está también otra posición filosófica epistemológica, que es el empirismo, y no está propiamente como en contraposición, porque también en otros racionalistas hay notitas pues de esta empirismo, ¿no? Pero lo que sí hay, pues lo que manejaba Descartes es la intuición intelectual, que es el tener contacto con objetos suprasensibles a través de la razón, y los empiristas tenían esta intuición sensible, que era partir de lo sensible, y había esta diferencia, que ya filósofos como más actuales, que también tenían como, que podríamos decir, que continuaron con el ideal de Platón, como Frege y Bertrand Russell. Ellos son platonistas, pero ya no utilizan el concepto de intuición intelectual, sino más bien como categorías que permiten como categorías universales de la lógica. Ya es como seríamos un Descartes más evolucionado, que ya no utilizan este concepto de intuición intelectual. Sí, ahí también es importante destacar, por ejemplo, cómo se concentran en 4 postulados, ¿no? Estaba viendo, uno de ellos, pues es que las ideas son innatas, o sea, nacemos ya con ellas, son ideas naturales que ya traemos, porque lo que consideran ellos es que cuando uno nace ya viene con esa información. No es de que uno tiene acceso a una bóveda y esto y lo otro, como se creía antes, que para mí Platón es de los primeros, pero pero aquí sí ya lo empiezan a cuestionar, y además lo señalan de una manera muy diferente, ¿no? Pero lo que sí se me hace interesante, por ejemplo, Descartes no reniega de Dios ni nada de eso, pero sí se va alejando de la religión. Sin embargo, para él, por ejemplo, Dios puso ahí esas ideas. Sí. Entonces es lo interesante, cómo creen y no, o sea, sí, pero no, o sea, no se alejan del Dios o de esa idea del creador, pero sí se van alejando de todo lo que tenga que ver con la religión. Sí, como ese Dios religioso no es el mismo del Descartes, pero sí lo ve como un principio axiomático, igual que el número, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, claro. Sí, esa es una de los postulados, pues entonces viene siendo las ideas son innatas, o sea, ya nacemos con ellas. Otro de los, porque son 4 los postulados que manejan. Otro es que la razón es la fuente de todo conocimiento. Sí. Para poder nosotros comprender una idea o un conocimiento, tenemos que razonar, tenemos que incluso argumentarlo, ponerlo en tela de juicio, ¿no? Al mismo, ¿no? Sí, de ahí está esta idea del pienso luego existo, o sea, o luego soy, ¿no? Porque más bien es cogito ergo sum, que no quiere decir pienso luego existo, sino más bien me gusta mucho en inglés como lo dicen, porque dice therefore I am. Entonces ahí yo pienso luego soy. Entonces tiene otra carga también. Se me figura ese yo soy o ese soy más con el Alzheimer, por ejemplo, con el ser ahí, el que está pensando, ¿no? Jugando un poco pues con... Pero es que esa es una prueba contundente de que puede lograr una verdad independiente de que todos los sentidos lo estuvieran engañando, ¿no? Sí, lo más evidente. Es lo más evidente. Entonces vamos a buscar verdades evidentes. Eso genera ya después, por ejemplo, en este momento no se maneja, cada quien tenía las matemáticas su propio estilo, su propia forma de escribir su notación. De hecho, ya cuando vamos a Leibniz, ¿no? Leibniz desarrolló el cálculo a la par con Newton, pero pues, hubo un pleito ahí de quién fue el descubridor, pero cada uno de ellos por su cuenta, ¿no? Sí, por su cuenta, y usaron notación distinta. Actualmente, cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales o en todo, la
La notación es la de Leibniz, Sí. porque es más cómoda de manejar que la de Newton. Pues. Que incluso hubo una demanda legal porque Sí. pensaron que había espías. Porque fueron, Sí. o Me sea, la robó. sí, ¿cómo es No. que en Alemania y alguien en Inglaterra Ajá. llegan a lo mismo sin conocerse? Ajá. Además, y vivir en el mismo tiempo y el Espacio. a espacio casi. Ajá. O sea, Fantástico. entonces se demanda porque a lo mejor hay espías, alguien le copia al otro, Ajá. y pero no se dan cuenta que llegaron al mismo punto por deducciones similares, que son cosas, o sea, inexplicables. Y es que sí, o sea, tanto, o sea, el movimiento de cómo vemos a la física en ese momento importa mucho, porque en realidad, volvemos a Aristóteles el ejemplo, antes de la metafísica está la física. Sí. Entonces, a la hora de encontrar todo este movimiento, pues, se vuelve a reinterpretar, ¿no? Y ahí es donde cambia el eje axiológico, perdón. Entonces, genera eventualmente las matemáticas ya en el siglo XVIII convenciones de qué es un campo axiomático, por ejemplo, cuáles son las verdades propias de un sistema como el número real, ¿no? Cuáles son los axiomas en los números complejos, etcétera. Por convención, muchos matemáticos actualmente de repente lo dicen, oye, ¿por qué es esto, no? Y se dice por convención, o sea, quedamos todos en que eso era. Pero son verdades o axiomas como verdades irrefutables. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es verdad irrefutable? Pues ¿cómo se llama? Número, la idea de Dios. Que él Eh, lo maneja como axioma, como dice que Dios es un Dios bondadoso, porque que todo es como perfecto, por lo tanto como existe, y es un axioma, como los números. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Entonces Dios es un número. Pues, pero es interesante porque el 1. hay una parte del misticismo que se maneja, por ejemplo, como el 1, el 3. Hay ciertos números, ¿no? Claves, que son Dios también. Bueno, sí, representan aspectos de la divinidad, ¿no? Pero sí, eso es. Para él en sí ya no hay otra pregunta ahí, ¿no? Newton es el que se maneja ya el cambio, pues, propiamente de este Dios mecanicista, ¿no? Que le llaman, donde ya en su obra, pues ya todo funciona, y nada más lo dejó ahí trabajando, todo funciona, ¿no? Pero la física le dio para eso. Sí. Hasta el siglo, a finales del siglo XIX. Y además, cabe mencionar que Newton está más del lado del empirismo, Sí, claro. con David Hume, con John Locke. Entonces, por eso también está esta idea, ¿no? De manejar los mismos conceptos, pero cada quien desde su perspectiva. Exactamente. Que no están... en algunas ocasiones se dice que el racionalismo surge como en contra un poquito, porque sí surge después del empirismo, pero más que en contra es cuestionarse, pues. En la filosofía siempre surgen este tipo de paradigmas, ¿no? O escuelas de pensamiento que siempre van a veces a la par, pero cuestionando más bien los orígenes y el tipo de pensamiento, cómo se da. Otro de los puntos que se manejan en cuanto a los postulados es, por ejemplo, los sentidos que nos dan un conocimiento oscuro. Y aquí está interesante. Dice, si bien no todos los filósofos de esta corriente condenan a los sentidos como una fuente de conocimiento, la mayoría sí coinciden sobre todo, en entender el aprendizaje por la misma sensibilidad que no todos mismos tienen en cuanto al grado de obtener el conocimiento. La forma como ve que los sentidos nos pueden también engañar al momento de llegar al conocimiento. Efectivamente, lo niega, ¿no? Por eso, de hecho, lo da como un método, ¿no? Miren, yo así le hice, ¿no? Para llegar a esta forma de pensar, ¿no? Este desarrollo de pensamiento. Sí, aquí nuestro productor Martín nos pone una gráfica, ¿no? Sobre la filosofía moderna y cómo estos dos conceptos van... no anteponiéndose, pero sí a la par, ¿no? Pues mira, qué valiente el Martín, que no nos avisa. Ese fue ¡tómela! Fue un postrecito que compartimos entre los dos. Gracias. Ahorita hay otras imágenes más falsas. Ya las van a ver. No, pues ya entre el imperismo y el racionalismo, adelante, ¿no? Sí, entonces, ya el cuarto postulado es que todo conocimiento es de tipo deductivo. Ajá. Y de aquí, ¿cómo es? Ahora, la pregunta es, dice, tanto Descartes como Leibniz y Spinoza consideran que las matemáticas deben ser el modelo a imitar por todas las ciencias.
que curiosamente más adelante en el positivismo es una de las ideas que se manejan, pero desde la perspectiva de la ciencia. O sea, todo tiene que ser a partir de el modelo ya científico. Ya desarrollado, Sí, ya sí. puesto, ¿no? Y a través de un método, ¿no? Ándale, sí, porque el método cartesiano carece de estas cuestiones todavía, no se han indagado. Van a pasar 200 o casi 300 años más. Sí, por eso tenemos que recordar otra vez el liberalismo. Se nos olvidó. Sí, no, es que mucha gente habla por el método científico, lo toman como el método cartesiano. Ajá. Hoy en día ya no se maneja Ya este no. como un método, ¿no? O sea, no es pues propiamente, pero sí te da la puerta o la apertura a empezar a usar la razón y tomar en cuenta que siempre hay algo que te está, dice ingenio maligno, más que decirte las verdades, te está diciendo mentira. Y cómo combinas o cómo diferencias entre la, ¿cómo se llama? ¿Cómo sabes que lo que estás viendo, o sea, que la verdad que estás tomando es la verdad verdadera? Pues. Y ahí... Y aquí algo interesante, por ejemplo, en esta idea deductiva se empieza a desarrollar entonces el método deductivo que luego también más adelante vamos a utilizar para la investigación incluso. Ajá. Ya sea el método deductivo o el inductivo, dependiendo por cuál de los dos nos vayamos, ¿no? Sí. Y de hecho ya en la ciencia se utilizan ambos, ¿no? Sí. Están constantemente cambiándolos como métodos. Ya son mix. Ajá. Pero eso precisamente ya después la gente dice, oye, eso no es un género, o sea, no es un método científico, ¿no? Porque si son dos métodos, no es ninguno. Que ya entra Popper, ¿no? Y entra Kuhn, ¿no? Y ya todos los filósofos de la ciencia. Con las revoluciones y demás. Incluso diferentes nacionalidades, ¿no? Estabas leyendo a Gastón Bachelard, me dijiste. Sí, Bachelard. Sí, que también como me recordó hasta como partecitas del teteto sobre la opinión. Que curiosamente también podemos conectar en el teteto se habla de cómo no puedes distinguir cuál es cuando estás soñando, cuando estás despierto, que también maneja Descartes. También otra vez como, porque sí tenía como impregnado un poco de platonismo en el sentido de que los sentidos nos engañan y te estorban en la razón para contemplar estas ideas inteligibles que Descartes las maneja como objetos suprasensibles. Ajá. Y por eso dice que la razón es lo único certero, porque también pues lo compara con esto pues matemático, basado en este método filosófico, lo matemático, para pues ver que es la única forma de acceder a esto pues certero, ¿no? Ajá. Y bueno, ya habla sobre las pasiones como modos de esta, ¿cómo se llama? De la materia misma, ¿no? En la cual estamos impregnados. Y vuelve a la idea platónica propiamente de que estamos inmersos la razón entra inmerso en el cuerpo, ¿no? Volvemos a tomar este concepto platónico, como decías. Entonces está curada, ¿no? Y como dice Félix, la parte de las ideas innatas ya no es similar a Platón, porque ya son como más o menos como categorías que están ya en el cerebro. Sí, no viven en algún lugar específico, ¿no? Ni son mayores que el demiurgo mismo, pues. Fíjate, eso es interesante, ¿no? Porque el demiurgo en Platón, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando lo vimos que el demiurgo nada más, él se basa en las formas, pues. Sí. Por eso es la teoría de las formas. Sí. Y aquí cómo cambia, ¿no? ¿Cómo cambia? Te estoy preguntando. Me estoy preguntando. Tú eres experto tú dices el tema del timeo, ¿no? No, pero vaya, o sea, ¿cómo cambia? Lo acabas de decir. Pues. ¿Cómo cambian? Pues por ejemplo, las ideas innatas con las cuales Platón las maneja, que provienen como del Topos Uranus, ¿no? Y el alma tiene todas estas como ideas. Y ya, pues, Descartes simplemente dice que son como... Otros. Que ya están, como la idea de Dios, la idea del número, pero ya están ahí como categorías, como... Sí, modos, modalidades o formas. Sí. De hecho, le llaman pasiones. Entonces tenemos un texto ahí, ¿no? Que es muy interesante, si logran leerlo de repente, ¿no? Es ¿cómo se llama? Las pasiones del alma se llama precisamente. Y son todas las modalidades como ya ¿cómo se llama? La estética, ¿cómo se llama? El valor. El libro lo dejé en mi mochila. El libro de Descartes tiene todas las obras, pero era de porro. No sé qué. Pero digo, ya es interesante, digamos, porque ya está manejando entonces su propia psicología, pues, del cómo se manejan estas obras.
Y sí llega a lo que dicen que es un mecanicismo propiamente del alma. Sí, sí. Y ya después lo critican, no sé, bueno, Hume y Locke lo critican por eso. Pero eso lo ya... vamos a ver ya lo borraron. Lo vamos a ver dentro de unas 2 semanas. Sí, ándale. Más de aproximadamente. También habla de esta idea de materia, no, de cómo se comunican las tres sustancias. Okay. La sustancia infinita, la sustancia extensa, que es la materia, y la sustancia pensante, que es el hombre. Dice, pues le dijeron, ¿cómo se comunican, no? Y él dijo que era como a través de la glándula pineal. O sea, en esos tiempos ya él había revisado algo del cerebro. ¿Ustedes qué saben? No, ya había estudiado medicina. La biología está un poco más avanzada. Hay que recordar que ya Miguel Ángel y Leonardo habían hecho disecciones. Ok. De hecho, las disecciones desde Aristóteles hacía. Como era hijo de un médico, diseccionaba cadáveres. Nomás que no estaban tan avanzados los estudios, pero ya con Miguel Ángel y con Leonardo, ahí sí incluso están, hay varios dibujos y registros muy interesantes donde se están identificadas las partes del cerebro. Ya gracias al Renacimiento, ¿de dónde no sales? A propósito, A propósito. Lo hice como pregunta pedagógica. Así nos llevamos, así nos llevamos. No piensen que es que anda nervioso. No, sí, somos amigos. Anda nervioso. No, pero esa es la idea, ¿no? Sí. Sí, y bueno, eso se llama dualismo, ¿no? Sí. Leibniz se pregunta lo mismo, ¿no? Y bajo ese concepto ya Leibniz maneja las mónadas, que es la pregunta es que si todos tenemos el conocimiento de todo el universo, ¿verdad? Sujeto, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo se comunican entre seres, pues, que están cerrados, pues, ¿no? Cerrado en cuanto a nuestra forma o limitado a nuestra figura, ¿no? Pero conscientes de la existencia de todo el universo. Pero que no tienen comunicación entre ellas, sino es porque Dios nos pone en una armonía. Exacto. Ajá. Sí, y bueno, ese es el problema al que te referías, ¿no? Sí. Ok. Yo hice unas pequeñas síntesis que encontré también, por ejemplo, 4 puntos que maneja en el discurso del método. O 4 reglas que propone, ¿no? Como discursos filosóficos. Uno consiste en la evidencia. Ahí dice, la evidencia consiste en considerar como verdadero solo lo que es evidente por sí mismo, que es lo que mencionabas hace ratito. Y ese será el germen de la duda hiperbólica como método para dar con la verdad. Entonces, a todo conocimiento, antes de aceptarlo como algo dado, hay que siempre jugar con este método, ¿no? O sea, ponerlo en tela de juicio y una vez que dudamos, incluso dudar hasta de que si yo estoy aquí. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, se profundiza? ¿Hasta qué punto se llevó a cabo esto? ¿Fue toda la misma escuela o solamente...? Pues que a la hora de llegar el cogito ergo sum le resuelve esta cuestión que está diciendo, ¿no? O sea, ¿estaré aquí? ¿Esto será real? O sea, sí, porque, porque lo estoy pensando. Si no lo pensara, no, o sea, no habría quien pensar, ¿no? Me da, ¿no? Tengo la cualidad de poder entender. Ya, o sea, es como que no vivo engañado, pues, ¿no? Hay algo que sí soy capaz de comprender la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues como decías hace rato, ¿no? Hasta el punto que mi sensibilidad, ¿no? Y mi apego y mis prácticas, ¿no? Me lleven a hacerlo, ¿no? Entonces aquí, hasta que yo no me enfrento yo con el mismo conocimiento o con la cosa en sí, no me doy cuenta si es real o no. Pero aquí tendríamos que entonces... Bueno, no sé si es real o no, sino qué es. Sí, el hecho del ser o el estar. Ok, perdón. Sí. En ese sentido, más bien, pues, es el dudar si lo que estoy tocando en realidad es la información que me está dando de que esto es áspero, que esto es ¿cómo se dice? Perdón por la tibio. Si esto es tibio y que cocha, pero se me resbalé. Disculpen, es que me resbalé. Si esto es tibio. El warm. Sí. Si me provoca tibieza o no, o es por el calor que está haciendo ahorita. Es que ya me dio más calor.
Ya me dio la morbidad. La warmidad, no, sí, yo también ando muy warm ahorita, está difícil. El otro traguito mejor. Sí, por favor. Entonces, aquí hilándolo un poquito, aquí nos habla también sobre el análisis, la cual consiste en dividir a cada uno de los temas en tantas partes como sea posible, Okay. hasta poder llegar con el elemento más simple. Dice, y estos elementos serán verdaderos si pueden ser captados por medio de una intuición inmediata o bien evidente. Por ejemplo, este es fresco porque lo estoy tocando, pero al momento de tomarlo también sé que es fresco porque ya lo estoy experimentando. Ya. Órale. Hoy el café tiene propiedades muy adversas. Tiene propiedades muy adversas este café. Alejandra, trajiste algunas citas, ¿verdad? Sí. ¿No nos puedes compartir algunas para...? Unas citas. Hay una cita donde hablan sobre las meditaciones metafísicas. Cuando Descartes se pregunta ¿qué soy yo? Pues repasa los atributos del alma buscando el que defina un cuarto atributo que es el pensar. El pensamiento es lo único que me pertenece, siendo que no puede separarse de mí. Así pues, hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. Esto viene de las meditaciones metafísicas, ¿no? La parte 7. Entonces, esta tesis de la autonomía de la razón va como concordancia con lo que se llama como la autoconciencia, de darse cuenta de que de que él está pensando. Y también como para retomar lo que estaba comentando Félix sobre las 4 reglas metódicas que están basadas en las matemáticas, pues es, como lo mencionó Félix, no aceptar nada como verdadero, tratar de captar el objeto propio de la inteligencia intuitivamente entre lo que son las ideas claras y distintas, y también lograr distinguir las notas de estas mismas ideas. Y ahí hay una garantía del conocimiento que uno pues adquiere. Y otra de las cosas que señalan esta misma parte de la regla de la evidencia es evitar la precipitación, hacer más como tener más prevención. Se puede poseer la verdad cuando el espíritu capta las ideas con toda evidencia. Y como mencionó Félix, la parte del análisis es como que dividir las dificultades y dividirlas más en partes más pequeñas para terminar en una recapitulación y una enumeración de todo y ya llegar como a algo más pues evidente gracias a la razón. Ajá. Sería como el ir catalogando. No, es dividir. Bueno, sí, es parte de una catalogación, una enumeración, pero sí es dividir. Considerar que si algo se comporta de una manera, todas las partes del ente se van a comportar de la misma manera, ¿no? Sí. Que es lo que toma el Newton para el cálculo, precisamente, ¿no? Gracias por... Sí, porque es que es tanto, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Sí, y sí. no, sí, es que está genial esto. Ahorita los echas otra, por favor. ¿Cuántas son? Como 5 obras, ¿no? Sí. Ajá. Pero vaya, te digo, el otro día estaba caminando con Félix y le decía que ya quisiera yo tener los derechos de autor de Descartes, ¿no? Sí. Por ejemplo. O de Platón. O de Platón, ¿no? Estaría uno ganando por todas las citas y todo lo que generó, ¿no? En ese sentido. Hay que buscar ver cómo están los derechos de autor ahorita. No, sí, Descartes retomó mucho del pedón, para mucho, o sea, como de pronto dije, es todo Platón, pero pues ya más, como... Modernizado. Ajá, sí, valga la redundancia. Por el modernismo. Ay, es que los modernistas, aquí el postmodernismo. Bueno, eso ya cambia, ¿no? Sí, Se podrá seguir modernizando, pues sí, o sea, Frege y Russell, ¿no? Como está. Sí, ándale. Platonismo más. Wittgenstein, ¿no? bueno, ya. Sí, con la cuestión del lenguaje, que lo vamos a ver después con la filosofía del lenguaje, ¿no? Sí, ándale, ya lo veríamos ahí. Estaría cura que le cayera. De hecho, vamos a dar el Crátilo también en la academia, con Celeste. Sí. Ahorita lo mencionamos bien para que todo lo apunten y ya saben, ¿no? Ella es de la Alejandra que hablamos cuando la citamos. Cuando la citamos es ella. Sí, acá. Sí, que le agradecemos mucho que se haya peinado hoy porque con este clima. No, yo también me peiné pues,
Sí, una nueva... Una nueva equipa. Y yo también, mira, Sí, la baja. No, sí, el desarrollo de esto igual y no lo podemos ver directamente nosotros como en la sociedad, pues, ¿no? Porque ya estamos inmersos en un mundo, nos están viendo, pues hay un internet y todo, ¿no? Y muchos pueden pensar que ese trabajo se hizo a partir de la física de este siglo, del siglo XX, y pues en parte sí, pero la mayoría sigue siendo física newtoniana. Al final de cuentas, esto nos llevó a lugares inusitados. Que bueno, ya por eso a la hora de tomar, digamos, hablando ya de qué diferencia hay entre posmodernismo y modernismo. Pues es que el posmodernismo para los posmodernistas ya manejan la idea de que en realidad siempre va a haber entre la realidad y nosotros un concepto. Y como ese concepto está ahí, pues no podemos tener una relación directa con la realidad hasta que ese concepto tengas, ¿no? Entonces, la modernidad ahí es donde la niega este concepto de Descartes, que tenemos por medio de la razón tenemos un vínculo directo con la realidad. Pero eso ya lo hablaremos en 20 programas más, ¿no? Más o menos, para irnos tranquilos, ¿no? ¿Qué más? Las obras, ¿no? Está el discurso del método, las meditaciones metafísicas, donde está esto de pienso, por lo tanto existo, los principios de filosofía y el tratado de las pasiones del alma. Yo nada más como he revisado un poco el discurso del método y las meditaciones, meditaciones metafísicas, pero no sé nada acerca del tratado de las pasiones del alma. Sí, no lo he revisado todo. No, pero eso es, ¿no? O sea, vaya, ¿cuáles son los modos? El creer, el pensar, ¿no? El cómo los manejamos, y a partir de ahí saca toda una medicina. Entonces, está interesante, digamos, si ya te quieres adentrar en el trabajo de Descartes, pero pues es medicina que ya no compartimos, ¿no? Porque pues, sí, a final de cuentas, por muy racionalista que pueda ser Descartes, sabemos que no lo es todo, ¿no? Que hay conceptos que hay que manejar. ¿Conceptos medievales? No, modernos, pero que sí, porque por ejemplo una de las grandes, al menos que yo he encontrado una de las grandes preguntas que se le hacen a Descartes, pues, es en realidad su pienso luego existo está libre de toda materia, ¿no? Hay una cosificación ahí del hombre en sí, y esa cosificación, pues, no lo puedes sacar con esa misma relación. O sea, el pienso luego existo no hace la dualidad, sino simplemente marca que una es parte de la otra. Sí. Y son inseparables, ¿no? Realmente. Sí, porque bueno, ahí metes el símbolo pienso, entonces existo, ¿no? Pero ¿qué tal si metes pienso, sí, solo existo? Entonces puedes irte al existo, sí, solo pienso. Si lo haces como axioma. Ajá. Y ahí te traes a la materia completamente otra vez. Entonces, no. Por eso Hegel ya después llega a un idealismo puro, tratando de evitar este conflicto que después Kant, ¿no? Y los demás lo van a manejar. Y Marx se va opuesto completamente, ¿no? No, es la materia, del materialismo salimos, ¿no? Ajá, que yo sí, lo que sí más me gusta, lo que me agrada más de Descartes es que sí, como contempla una realidad como extramental y no como los otros que nada más se van a como un mero como idealismo. Ajá. Como que, ajá. No, es que resulta ser que aquí es, y ese movimiento de tanto de él como de Leibniz, lo vuelvo a meter a Newton, ¿no? Que es muy interesante porque luego la gente ahorita, hoy en día, pues, Newton es un dios. Y me refiero no a que digan propiamente Newton es un dios, sino que la gente agarra y dice, pues es lo que diga la ciencia. Sí, y cuando hablan de la ciencia hablan de Dios, o sea, hablan de Newton, perdón, ¿no? Sí. Y el principio de matemática, ¿no? Que maneja él dice el cómo se mueven las cosas, pero no el por qué. O sea, él mismo lo describe, ¿no? Aquí voy a escribir el cómo se comportan las cosas. El por qué, pues ahí luego, porque ahí está, ahí está lo bueno, ahí está lo que el filósofo hace, pero él no era filósofo propiamente, ¿no? Era físico, pues, ¿no? O lo vemos era filósofo de la naturaleza, sí. Aunque como disciplina en ese entonces se conocía y tenemos todavía, ¿no? Un conocimiento de la filosofía de la naturaleza. Pero eso es.
no lo resuelve, ¿no? Descartes sí da su interpretación del por qué, ¿no? Del cómo estas Dios, mente y materia están relacionadas. Sí. ¿Cómo ves? De hecho, estaba, en lo que estaba revisando ahora con lo del calendario y demás, cuando estaba investigando lo del idealismo, vuelve a surgir Descartes como base también. Y claro, se van hasta Platón, ¿no? Con la idea del idealismo. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Sí. Hoy no. De hecho, nos vamos a aventar directamente. No fue el único ahí que dijo en ese momento lo que dijo, ¿verdad? Ajá. Sino que de repente voltea y dice un man, ¿verdad? En Inglaterra, ¿no? Y dice, oye, ¿y cómo estás seguro? Cada vez que pasan estas cosas, van a pasar en todos los lugares al mismo tiempo, pues siempre. Que yo agarre y, bueno, no este nombre que no lo estoy pagando, ¿no? Pero vamos a agarrar una cosa. La ley de la gravitación, por ejemplo, estipula que cada vez que yo aviente una moneda, va a caer al suelo, ¿no? Bueno, en este caso va a caer a donde lo pague. Y lo voy a hacer otra vez. ¿Qué me garantiza que esto va a ser ad infinitum? Que siempre va a ser así, ¿no? Que el siguiente no se va a ir para arriba, por ejemplo. Entonces es Hume, exactamente, ¿no? No puedes entonces ya directamente por una deducción llegar a que si ves unas ovejas negras en un país, puedas decir que todas las ovejas son negras en el país, ¿no? Es el chiste de los matemáticos, ¿no te lo he contado? No. ¿Te lo cuento? ¿Del cisne negro? No, de los borregos negros. Sí, no. Iba un ingeniero, un físico y un matemático en un tren. Y eso, ¿no? Voltea el ingeniero y ve unos borregos negros y dice, todos los borregos del país son negros. El físico voltea y dice, bueno, al menos algunos borregos son negros, ¿verdad? No podemos dar la regla, ¿no? Y el matemático, pues obviamente dice, bueno, al menos un lado de esos borregos es negro. No vamos a ver el otro, ¿no? Y ya ahí se acaba el chiste. Es bueno, pues, pero... Pues es que no puede, no, si es de un lado tendría que ser del otro lado, ¿no? Sí. Pero no, porque Hume y Locke dicen que no necesariamente. Puede ser que haya una raza que así es. Y así son. Ajá. Entonces eso lo vamos a tomar en la próxima clase, sí. En la próxima clase, perdón, yo estoy pensando en el próximo programa. En el próximo programa. Ya me proyecté con mi regreso a clase. ¿Qué más? Ya casi para ir cerrando, nomás hacer una diferencia. De las cosas que encontré, dice, según las características del mismo racionalismo podemos diferenciar entre algunos estilos diferentes. Por ejemplo, el racionalismo teológico, el cual sostiene que Dios es el que guía a la humanidad, y su exponente pues es San Agustín. De ahí va a partir en mucho, va a ser la base para Descartes. Hay otro que es racionalismo trascendente, que interesa, curiosamente también existe, por ejemplo, un idealismo trascendental, ya con Emmanuel Kant. Pero el racionalismo trascendente, que tiene que ver también por ahí, hay alguna, también Kant ya se empieza a ir asomando, se defiende la creencia de que el mundo de la evidencia siempre está en constante cambio. Siempre, nunca, nos vamos a acostar y para mañana ya no somos los mismos. Eso no quiere decir que cambiemos de nombre o de identidad, pero físicamente estamos ya cambiando. Entonces, obviamente, nuestro pensamiento también va a cambiar, y todo lo que fuimos ayer ya no somos hoy. ¿Por qué? Porque existe esta idea también de la constancia, o la constante, perdón, y eso a través de la misma razón se puede, si profundizamos un poco más, vamos a encontrar, por ejemplo, los orígenes en Platón también, ¿sí? La idea nunca va a ser la misma, aunque nunca dejemos de pensar. Hay otra que es el racionalismo inmanente, el cual está basado en las ideas innatas de Descartes, que es lo que hemos estado viendo hoy. Y el racionalismo lógico, que considera que el pensamiento es la única fuente posible de conocimiento. Aquí también contraponiéndose un poquito ya con el empirismo, ¿no? Porque con el empirismo, que ya lo vamos a ver también, ahí el conocimiento se adquiere, pero a través de la praxis. Bueno, y sí, y bueno, seguiremos con este tema pues la próxima
No, perdón, es que ahí me equivoqué. No, discúlpenme, no vamos a ver, bueno, vamos a ver a Leibniz, ¿no? Sí. Y a Spinoza, el próximo. Y Spinoza. Sí. Y Spinoza ya lo hemos visto 2 veces, pero no desde esta perspectiva, entonces igual. Entonces vamos a tocar a Spinoza para ver cómo resuelve estos, él resuelve de esa manera sus conceptos, ¿no? Y pues te agradecemos muchísimo, Alejandra, ¿no? Gracias por la invitación. No, ya sabes, si quieres venir a de Spinoza, estás Ah, de Leibniz, estarías más que... Sí, pero me voy a poner a repasar porque no, la verdad no he tenido contacto con Leibniz, pero encantada. No, ninguno ya lleva varios años muerto, ¿eh? Perdón. Acá y no me contestó. Sí, anda enojado, ¿eh? Sí, que lo demandaron. Anda encerrado en su mona. Sí, así sí, exactamente. Pero bueno, genial. comerciales para la siguiente. Pues nos antes vemos de la mañana, siguiente ¿no? semana. En la academia. Mañana. ¿Ah? Mañana vamos a estar con el cierre de El Teteto, que lo está dando Hafnio. Ya es la quinta y última sesión. Damos las pláticas. Es un círculo de lectura dedicado a Platón y Aristóteles. Es a las 6 de la tarde en la cafetería Pastelería Almíbar Postres. Para que nos visiten todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Y la próxima semana vamos a tener a 2 amigos historiadores que aman la filosofía, que nos van a hablar sobre la política de Platón, para que nos acompañen. Oye, tú que estás más en el medio, ¿no? ¿Qué otros lugares hay para poder platicar de filosofía? También está el dispensario filosófico, que es todos los miércoles. Después de este programa, a las 6 de la tarde, es que hay 2 dispensarios. La transmisión en vivo y la taberna de Platón, que son los integrantes del dispensario. Es en el Mamut, en la parte interna, en el área de los mezcales. Ahí se pone una mesa muy grande para compartir y dialogar sobre filosofía, para que también nos acompañen casi siempre a las 6 de la tarde. Ahorita ya en unos minutos. Pero bueno, hay otros grupos, ¿no? Aparte. Otros grupos, ahorita, en la página de la Facultad de UABC, en Filosofía UABC, ahí hay anuncios de nuevos círculos de lectura. Ahorita no estoy actualizada, pero hace poco un compañero ya egresado va a hacer un círculo de lectura sobre filosofía y literatura. No me sé las fechas porque lo acabo de ver ayer, pero pueden meterse a la página Filosofía UABC. Y ya. Ok, muchas gracias. Sí. Y ahí viene el calendario. Bien, como recomendación de lectura vamos a dar que es un libro que nos trae, no nos trae para que nos quedemos con él, pero sí, para mostrarlo. Sencillo. Raúl Gutiérrez Sáenz, es uno de los Tomista, maestros. ¿no? Tomista. Sí, uno de los que más ha escrito y ayudado a la historia de la filosofía en México. Es desde los primeros historias de las doctrinas filosóficas. Tiene otro que se llama Historia de la Filosofía, y luego tiene sobre ética, sobre lógica, muy, muy bueno, muy interesante. Otro sobre antropología filosófica también, si mal no recuerdo, y uno sobre pedagogía. Entonces, pero en este caso, pues, Historia de las doctrinas filosóficas, aquí viene muchísimo, como síntesis, está perfecto para una introducción para aquellos que me han preguntado por Facebook, que sí que les recomiendo para lectura de filosofía. Esa es una de las introducciones que se pueden conseguir, y en realidad son relativamente baratos, 199, 220 pesos. Y bueno, de los filósofos que hemos manejado y toda la cosa, un dato curioso de Descartes es que su obra es muy sencilla en cierta manera, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de leer el discurso del método, donde viene todo esto, son escasas 100 páginas, es un libro muy rápido de leer, muy, muy tranquilo, ¿no? Y pues vale la pena, ¿no? Leer este concepto, porque existe en la filosofía algo que se llama causalidad leve. Entonces, el por qué decimos que podemos seguir hablando de Descartes. Causalidad leve es cuando una idea inconscientemente se transmite a la siguiente generación sin darnos cuenta, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta crítica que se le hace a Descartes sobre que trae todavía la materia, ¿no? La cosificación, se le llama un caso de causalidad leve, ¿no? Entonces, no hay mayor causalidad leve en nuestra filosofía que Descartes, pues, ¿no? Las ideas, muchas de ellas que nosotros tomamos ya como ciertas porque las
las aprendimos en la escuela, las damos por hechas, ¿no? Sin siquiera haberlas cuestionado, vienen de él. Así que leer su discurso del método nos da una ¿cómo se llama? Una gran, ¿cómo se llama? Visión, pues, de dónde están viniendo nuestras ideas y de dónde se comparan con los nuevos escritos. Muy bien, son casi las 5:30, tenemos ya aquí un buen ratito, pues nos vamos despidiendo. Sí. Alejandra, si tienes tiempo y la oportunidad de regresar la próxima semana, pues Claro que sí. aquí te vemos. Ya dijo. Ya la agarramos al aire, el compromiso. Sí. Está curada, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora sí te ponen los guantes, ¿eh? No, pues sí, me desvelé a las 3 de la mañana leyendo. Falté la primera clase de la escuela para que me vean mis maestros. Tampoco hay que sacrificar. Y saludos a los maestros Sí. de la maestra. No, bueno, ya con más Saludos tiempo. a Peñalosa, que Que no pude verlo. falté en la escuela. Sí, saludos a Martín, esperemos esté muy bien ahí. Saludos, Martín, productor. Muchas gracias, Martín, por todo. Gracias a Tula, nuestro director general, Sí, que también está que ahí. por aquí anda. Y pues no nos queda otra más que despedirnos y Sí. nos vamos a la taberna de Platón entonces. Así es, allá nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok.